Y sé que tiene un anuncio aún más importante, que llevamos mucho tiempo esperando. Así que cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, mi nuevo libro sobre la guerra indirecta en Ucrania, Su sangre, nuestras balas, ahí lo tienen. La historia oculta de la guerra indirecta. Aún estoy trabajando en el subtítulo, así que en realidad va a cambiar, pero pueden verlo ahí. Se titula Su sangre, nuestras balas, la historia oculta de la guerra entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. Ya se puede reservar. Llevo muchísimo tiempo trabajando en él. Mucha gente ha tenido mucha paciencia conmigo mientras lo preparaba, y estoy agradecido a todos, especialmente a Our Books, que lo publica, por su paciencia y su apoyo. Y sí, saldrá en otoño, a finales de otoño. Ya se puede reservar, y tienen un enlace en las notas de este episodio. Bueno, enhorabuena por eso. Me gusta la portada. Se titula La historia oculta de la guerra entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. Así que, ¿cuál es tu resumen en pocas palabras? Me puse a trabajar en eso, pero básicamente, la historia que nos han contado es que esta fue una lucha en defensa de la democracia y la integridad territorial. Y es lo contrario. Estados Unidos ha explotado a Ucrania y sus divisiones internas para desangrar a Rusia. Y en el proceso, Estados Unidos ha socavado su propia democracia, criminalizando la disidencia y sumando a los progresistas al apoyo de los dogmas de la Guerra Fría y de una agenda neoconservadora. Y ha sido un desastre, ante todo para Ucrania, pero también para el mundo entero. El libro sigue ese recorrido. Desde las promesas incumplidas sobre la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, el sabotaje estadounidense de los tratados de control de armas, el hecho de ignorar las preocupaciones de seguridad de Rusia, el respaldo a un golpe de Estado en Ucrania, el impulso a la guerra civil posterior, el bloqueo de tantas alternativas pacíficas que podrían haber evitado esto, y después mantener la guerra, bloqueando otro acuerdo de paz negociado al comienzo de la guerra. En esencia, trata de cómo Estados Unidos ha utilizado a Ucrania para desangrar a Rusia. Se titula Su sangre, nuestras balas, porque Oliver North, la figura del Irán-Contra, se jactó al hablar de Ucrania de que le recordaba a lo que hizo Reagan en los años 80, apoyar a escuadrones de la muerte en Centroamérica y apoyar a los mujahidines. Dijo, ya saben, igual que aquella gente, los ucranianos están dispuestos a poner su sangre y nuestras balas. Y habló de lo estupendo que era todo aquello. Por eso se titula Su sangre, nuestras balas. Así es como esta guerra ha durado tanto tiempo. Es como si, ya sabes, las vidas eslavas no importaran en Occidente. ¿Cuántos han muerto? Cientos de miles. Y desde luego, cientos de miles han resultado heridos. La economía mundial está sufriendo enormemente. Y mientras enjambres de drones ucranianos atacan infraestructuras petroleras rusas, depósitos de petróleo, los medios occidentales lo celebran. Esta es como la guerra buena, la guerra liberal, la guerra del Partido Demócrata. Por eso creo que este libro es tan importante, porque las mentiras no han quedado al descubierto. No se han desenmascarado del mismo modo que las mentiras sobre la ocupación israelí de Palestina o la guerra contra Irán, dirigida por Israel, que han quedado expuestas a plena luz del día para tanta gente que está prestando atención. Para muchísima gente, incluso para personas muy formadas en Estados Unidos, esta guerra parece simplemente una invasión rusa para que Putin volviera a aplicar, ya sabes, para que restableciera la política estratégica rusa de profundidad periférica y empezara a devolver a la vida a la Unión Soviética. De eso se trata realmente. Se trata de la agresión de Putin. Pero hay una historia más profunda detrás. Y este es un libro en el que creo, cuando de verdad profundizas en él y en sus notas a pie de página, sé cómo trabajas, y teniendo en cuenta que has ido publicando estos textos en Substack, que han ido relatando la guerra y las mentiras que la han mantenido en marcha, tener este libro a mano es como disponer de un compendio de correcciones a esas mentiras.
Y es lo que necesitamos para detener esta guerra de verdad. Dick Cheney falleció recientemente. Y claro, hubo todas esas críticas a su legado belicista, especialmente en Oriente Medio. Era un belicista sanguinario. Pero, aún así, si miras Ucrania, todos y cada uno de los demócratas progresistas del Congreso han votado al unísono con Lindsey Graham. Sí. Richard Blumenthal estaba, como siempre, en el escenario con él. No me refiero a mí, sin ánimo de ofender. Sí. Pero ni siquiera, quiero decir, alguien como Richard Blumenthal, ¿vale? Pero incluso los progresistas, si miras a Bernie Sanders, ¿en qué se diferencia su historial de votaciones del de Lindsey Graham cuando se trata de apoyar la guerra indirecta en Ucrania? Al final, Bernie votó en contra de otro proyecto de financiación porque Biden metió en el mismo paquete la financiación de la guerra indirecta en Ucrania y la financiación del genocidio de Israel. Así que Bernie se vio obligado a votar finalmente en contra. Pero no quería hacerlo. Bernie llegó a decir si la financiación para Ucrania hubiera ido por separado, habría votado a favor. Así que Bernie Sanders tiene, en los últimos años, un historial de votaciones prácticamente idéntico al de Lindsey Graham en lo relativo a financiar la guerra indirecta en Ucrania. Y cuando Bernie Sanders, el principal progresista, vota al unísono con el principal neoconservador, Lindsey Graham, creo que merece cierta reflexión. Y no ha habido nada de eso en el lado progresista. Y es el lado que más me importa, porque es con él que todavía me identifico. Así que eso es a lo que espero que contribuya este libro. Solo estoy volviendo a los archivos. Me remonto al 30 de abril de 2022. Todo el squad, AOC, Ilhan Omar y compañía, votó junto con Ro Khanna y todos los demócratas de la Cámara de Representantes a favor del enorme envío de armas a Ucrania mediante la ley de préstamo y arriendo, diseñado para escalar la guerra. Y los únicos que votaron en contra fueron los republicanos. Así que, una vez más, eso pone de relieve por qué este libro es importante. Yo Trump, en cierto modo, ya asumió esta guerra. No parece que Trump tenga ningún interés en esta moneda en este momento. Lo único que Trump ha hecho de forma distinta es que no va al Congreso a pedir más dinero. Pero una de las razones por las que no lo hace es que justo antes de que asumiera el cargo, en abril de 2024, es decir, unos meses antes de las elecciones, Biden, con apoyo republicano, incluido el visto bueno de Trump, aprobó otros $61,000 millones para financiar la guerra indirecta en Ucrania. Eso básicamente mantiene la guerra en marcha de forma indefinida y se diseñó para evitar cualquier interrupción por parte de Trump. Así que, en la práctica, deja asegurada la financiación de la guerra indirecta, haga Trump lo que quiera hacer. Por eso Trump no ha tenido que volver a pedir más dinero, porque hay muchísimo. Además, ha obligado a la OTAN a gastar más dinero. Y ese es otro aspecto de todo esto. Ya saben, todo el alarmismo sobre que Trump iba a salir de la OTAN y todo el fraude del Russia Gate, eso de que Trump era un agente ruso. Bueno, mientras tanto, lo que hacía Trump era presionar a la OTAN para que gastara todavía más dinero en el complejo militar industrial, para elevar el gasto militar de la OTAN en todos los países al 5% del PIB. Y el único estado que no ha aceptado eso es España, a la que Trump ha estado atacando. Así que, mientras los demócratas, y el libro también habla de esto, se obsesionan con esta ficción de que Trump es un activo ruso, Trump estaba logrando que la OTAN gastara más dinero en el complejo militar industrial. Y otra consecuencia de esta guerra subsidiaria en Ucrania es apoyar el militarismo y quitar dinero del gasto social. Así que, de nuevo, otra cosa que, en otra época, preocuparía a los progresistas, pero ahora todos la respaldan, sin salirse de la línea. Y desmantelar el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, por ejemplo. ¿Cuál fue el otro? El Tratado de Cielos Abiertos. Antes de eso, fue el Tratado ABM, con Bush. Pero sí,
Eso es Trump, cielos abiertos, INF y Nuevo START. Porque el Nuevo START, el último tratado que limitaba los arsenales nucleares de ambos países, expiró en febrero. Y Rusia ofreció algo así como una congelación informal de un año, que era prácticamente lo máximo que se podía hacer. Y Trump lo rechazó. Así que ahora mismo, oficialmente, ya no hay restricciones sobre los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia. Y todo el mundo bostezó, por años de adoctrinamiento, ya sabes, procedente de la guerra indirecta entre Rusia y Ucrania, de que era bueno tener una confrontación con Rusia. Sí, nos están llegando algunos comentarios. Una persona comenta que está leyendo el libro de Benoit Paret sobre el conflicto en Ucrania. Creo que uno de los pocos libros críticos sobre este tema. ¿Le entrevistaste? Sí, lo hice. Benoit Paret fue observador de la OSCE, que estuvo sobre el terreno en los años posteriores al golpe de Maidán de 2014, supervisando la guerra civil que Estados Unidos ayudó a iniciar al respaldar el golpe de 2014. Y lo entrevistamos el verano pasado sobre su experiencia. Creo que fuiste una de las primeras personas en este tipo de ámbito en entrevistarlo. También tenemos a un comentarista que compara tu libro con La guerra con Rusia, de Stephen F. Cohen, y dice que es una especie de continuación. Sé que Stephen fue una especie de mentor para ti, así que es un gran comentario. Y creo que este libro es un homenaje a la obra de Stephen F. Cohen, porque luchó hasta el final. Lo hizo, y fue vilipendiado por ello, y fue aislado, y los programas progresistas que antes lo invitaban como experto destacado le dieron la espalda en los últimos años de su vida, y eso fue por la obsesión con el Russiagate. Así que sí, estoy intentando plenamente continuar la tradición que Stephen F. Cohen mantuvo viva, sin duda.